Hola, ¿cómo están todos y todas? Eh, Voy a hacer este video para que podamos analizar un poco el pensamiento de Michel Foucault, ¿sí? La clase 7 de la unidad 2, porque no pudimos tener sincrónico para esta clase, entonces decidí hacer un video para poder ayudarlos a entender. De todos modos, el próximo sincrónico vamos a volver a tratar esto. Les voy a pedir que lleven alguna actividad hecha, después ya se los voy a decir en un mensaje, pero necesitamos profundizar un poquito más sobre este tema porque es un tema complejo, ¿sí? Entonces, como les prometí, vamos a ver este video bueno, hablar un poquito después en el próximo sincrónico, ¿sí? Acerca de estos conceptos. ¿Cuáles son los problemas que vamos a atender o vamos a analizar en esta clase, ¿sí? El primer problema es cuáles son las relaciones entre saber y poder. Después tenemos el problema de cómo se construye la idea de conocimiento científico como verdad absoluta, cómo funcionan las tecnologías de poder, ¿sí? ¿Qué son las tecnologías de poder? ¿Y qué significa que la escuela sea una institución disciplinaria? ¿Sí? Vamos a ver un poco eso hoy. Y voy a también tratar de hablar acerca del texto que tenían que leer, que es el texto de Foucault de las redes de poder, ¿sí? Igual vamos a volver a tocar este tema cuando nos veamos. Entonces, ¿cuál es la idea central de esta clase, no? La idea es pensar el discurso científico como verdad, ¿sí? Que se establece a partir de determinadas relaciones de poder. Las tecnologías de poder de la sociedad disciplinaria, anatomopolítica y biopolítica, sostienen el discurso científico y los estados modernos capitalistas, ¿sí? Digamos que hay dos conceptos muy importantes en Foucault, que son la anatomopolítica y la biopolítica, así que vamos a ir viendo de qué se trata, y esto es lo que hace que se desarrolle el Estado moderno capitalista, ¿sí? Y Foucault lo va a comparar con otra concepción de poder que está arraigada en la visión occidental. Pero bueno, vamos a empezar a hablar acerca de el saber científico como saber hegemónico, ¿sí? El saber científico se constituye como un saber hegemónico, ¿no? Y se erige como una verdad absoluta en los comienzos de la modernidad. ¿Sí? Ya habíamos hablado de esto en la clase pasada. Este saber que empieza digamos, a desplazar a los otros saberes, ¿sí? El saber científico anula al resto de los saberes, los elimina, los confina a los márgenes, y podemos pensar esto con un ejemplo bastante claro que también hablamos la otra vez, que es acerca de el parto, ¿no? Hay un ejemplo bastante claro en la medicina que es cómo daban a luz las mujeres antes y cómo daban a luz las mujeres hoy, ¿sí? A partir de la incursión del conocimiento científico, ¿no? En este fenómeno. Entonces, el fenómeno del parto ha sido siempre objeto de una revisión histórica y sociológica, ¿sí? En estos últimos tiempos. Y el nacimiento, como lo vemos en los medios de comunicación, las películas, las imágenes que se divulgan en las redes, se muestra de una manera que parece ser la única posible, ¿no? Como vemos los partos en la televisión, por ejemplo, que hay una mujer que está acostada hacia arriba realizando pujos controlados, ¿no? Y tenemos esta idea en la cabeza, naturalizamos esta idea de parto, ¿sí? De parto en un hospital también, en un hospital. ¿Y por qué pensamos que esa es la única manera de parir? ¿Sí? O por lo menos en los medios nos muestran esa como única manera de parir, en un hospital, digamos, en una posición que no es la mejor, quizás, para parir, o no era la posición fisiológica, ¿sí? Es común esta imagen porque desde el siglo XVII el parto, que es un fenómeno fisiológico, ¿sí? No es una enfermedad estar embarazada, es algo fisiológico, se ha medicalizado, ¿sí? Se ha medicalizado. Entonces, un proceso completamente natural, que sí, que puede tener complicaciones, obviamente la medicina ayudó a que, digamos, no haya una mortalidad tan grande en las mujeres embarazadas y en los bebés. Perdón. La medicina ayuda, obviamente, no es que no ayuda. Pero
la medicina convierte, ¿sí?, a este fenómeno, que es un fenómeno fisiológico, en un fenómeno médico, ¿sí? Este fenómeno fisiológico se medicaliza. Es decir, que un proceso completamente natural se somete a intervenciones médicas y tecnológicas que en muchas ocasiones no son pertinentes, ¿sí? Habíamos hablado la vez pasada de que en la Argentina hay un alto índice de cesáreas, ¿no? ¿Y por qué se interviene un parto a veces sin ningún tipo de justificación? Y bueno, porque ya hay como una naturalización, ¿no?, de esta práctica, ¿sí? Cuando digo intervenir un parto, no me refiero solamente a una cesárea, sino a una episiotomía o a un goteo, ¿sí? En vez de esperar que la mujer tenga contracciones naturales, a veces se aplica oxitocina, ¿no?, para acelerar el proceso, digamos. El parto se ha convertido en un fenómeno médico, ¿sí? Entonces, esto puede mostrarnos, por ejemplo, esta idea de que el saber científico se erige como una verdad y desplaza otros saberes. Antes de los obstetras estaban las comadronas, ¿no? Que eran las que se ocupaban de los partos, que eran mujeres. Bueno, se desplaza completamente a la mujer en este lugar y aparece el saber científico como el único que puede tener control sobre este fenómeno, ¿sí? En otros países no pasa lo que pasa acá. Quizás, por ejemplo, en Holanda hay muchas mujeres que tienen sus bebés en las casas, ¿sí?, no en el hospital, y no con obstetras, sino con parteras, ¿sí? Entonces, bueno, a veces está bueno ir a estos ejemplos más cotidianos, más claros, ¿sí?, para pensar esto, ¿no? Para pensar que la ciencia se erige como un saber hegemónico y como única verdad, como la verdad absoluta, ¿no? Y desplaza otros saberes que también pueden ser legítimos, pero los condena a los márgenes, ¿sí? Entonces, esta mirada acerca de la ciencia como único saber es revisada, analizada y criticada por varios pensadores del siglo XX, ¿sí? Entre ellos Michel Foucault. Para Foucault, para este filósofo francés, la verdad es histórica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es histórica? Que tiene sentido en un momento y en un lugar determinado, ¿sí? La verdad es el resultado de tensiones, ¿sí?, de fuerzas. Pero, ¿qué pasa? El discurso científico oculta estas disputas, estas tensiones, y se autoproclama como única verdad, ¿sí? Entonces, para Foucault, este saber científico es producto e insumo de distintas tecnologías de poder que dan forma a nuestra sociedad y que son funcionales al capitalismo. Y ahora voy a explicar bien qué son estas tecnologías de poder, ¿sí? Bien, bueno, entonces, nosotros tenemos para leer Las redes del poder, una conferencia de Foucault que dio en 1976, ¿sí? Entonces, acá Foucault empieza a preguntarse acerca de qué es el poder, ¿sí? Surge la pregunta acerca del poder. ¿Por qué el saber es poder? ¿Qué es el poder? ¿Sí? Y en principio, Foucault aclara que no habla de no habla de poder, sino de relaciones de poder, ¿sí? Para Foucault no hay un poder, sino que hay relaciones de poder. Y voy a leer algo que no está en este texto que ustedes tenían para leer, pero que me parece bastante claro. ¿Cómo define poder Foucault? ¿Sí? Entonces dice, cuando uno habla de poder, la gente piensa inmediatamente en una estructura política, un gobierno, una clase dominante, el amo frente al esclavo. Nada de eso pensé cuando hablé de relaciones de poder. Lo que quiero decir es que, en las relaciones humanas, cualesquiera sean, el poder está siempre presente. Son relaciones en las cuales uno desea dirigir el comportamiento del otro. Estas relaciones de poder son cambiantes, reversibles, inestables. No puede haber relaciones de poder si el sujeto no es libre. Entonces, ¿qué dice Foucault? No tenemos que pensar al poder asociado al poder político, por ejemplo, ¿sí?
Porque el poder tiene que ver con relaciones de poder. Todos estamos en una situación de poder, ¿sí? En una relación de poder. Hay esferas de poder, ¿sí? En la escuela, en el hospital, en nuestra propia familia, ¿sí? Hay alguien que detenta el poder. Por ejemplo, si uno va al médico, ¿quién es el que tiene el poder ahí, en esa relación? Y bueno, el médico, ¿no? Posee un saber que lo legitima, entonces ahí hay una relación de poder, ¿sí? Entre también el docente y el alumno, ¿sí? Entonces hay relaciones de poder. No tenemos que pensar que el poder tiene que ver solamente con el poder político, ¿sí? Bien. Entonces, en esta conferencia que ustedes tenían para leer, hay una idea central, ¿no? Que dice, el poder produce deseo, no solo prohíbe. Se puede obedecer por placer y no solo por miedo al castigo, ¿sí? Las relaciones de poder nos atraviesan a todos. No es correcto pensar el poder como posesión de un grupo y no de otro, ¿sí? Es lo que decía recién. Estamos insertos en redes de relaciones de poder, ¿sí? Bien, entonces Foucault se pregunta por qué la concepción de poder en Occidente ha sido siempre concebida como prohibición, ¿sí? Él sostiene que siempre en Occidente se ha pensado el poder como la ley, como la prohibición, ¿sí? Entonces, esta concepción es una concepción jurídica, ¿sí? Pensar que el poder tiene que ver con esto, con una noción negativa, ¿sí? Pensar que el poder tiene que ver con esta orden de el deber. Tú no debes hacer esto, ¿sí? Esta es una idea kantiana de un filósofo llamado Kant, ¿sí? Que habla acerca del deber. Bueno, ya lo vimos a Kant en la unidad 1, ¿sí? Bien, entonces Foucault piensa, ¿no? Se pregunta acerca del origen de esta perspectiva de poder. ¿Por qué concebimos al poder como algo negativo, ¿sí? Como una prohibición? Y bueno, empieza a analizar, ¿no? ¿Dónde viene esa concepción? Entonces señala que este modo de concebir al poder fue extensa e incisivamente elaborada por la etnología, ¿sí? A fines del siglo XIX. Cuando se trata de investigar o analizar las distintas o los distintos sistemas de poder en distintas culturas, ¿sí? La etnología hace eso, investiga y analiza las distintas culturas, ¿sí? Las diferencias entre las culturas. Entonces, se investiga el sistema de poder a través de la regla, a través de las prohibiciones, en términos de prohibición, ¿sí? Hay un antropólogo llamado Lévi-Strauss, que señala, ¿sí? Que la prohibición del incesto, ¿sí? Es la primera regla que se establece en las sociedades primitivas, ¿sí? Esa es la primera regla, el incesto, o sea, la prohibición del incesto. Se prohíbe el incesto, esa es la primera regla. Y a partir de ahí se piensa el poder como algo negativo, como una prohibición, ¿sí? Pero entonces Foucault dice, no, el poder no tiene que ver con una prohibición solamente, ¿sí? No tiene que ver con eso. Bien. Entonces, para Foucault hay otro tipo de concepción de poder que es una concepción más positiva, ¿sí? Y él va a hablar acerca de tecnologías de poder que surgen a partir del siglo XVII, ¿sí? Tecnologías de poder que tienen que ver con el control, ¿sí? El control del individuo, pero un control positivo, no negativo. Bien, vamos a ir al otro video porque ya se me está acabando el tiempo, ¿sí? Continuamos en el siguiente video hablando acerca de dónde viene esta noción negativa del poder y cuál es la perspectiva de Foucault acerca del poder, ¿sí?